Es muy importante que nosotros sepamos establecer la diferencia entre ser criatura de Dios e hijos de Dios. No es lo mismo ser una criatura de Dios y ser un hijo de Dios. Los hijos son criaturas también, es decir, se puede ser criatura e hijo, pero no necesariamente todo el que es criatura es hijo. ¿Por qué? Les explico. Según el libro de Efesios capítulo 2 verso 10, la Biblia dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hay personas que aún siendo creadas por Dios, ellos deciden no obedecer a Dios y andar en sus propios preceptos. Es ahí donde ellos se desconectan de la voluntad perfecta para la cual Dios les creó. Ellos son creados, son criaturas, no son hijos. Ahora usted me dirá, ¿y quiénes son los hijos? Según el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, el apóstol Pablo dice: los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Los que no andan conforme a lo que ellos quieren hacer. Los que ponen el deseo de Dios por encima del deseo de ellos. Los que para agradar a Dios prefieren llorar y decirle a la carne: aunque tú te rompas, yo prefiero agradar a Dios, porque yo no me guío, a mí me guía el Espíritu. Cuando usted hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios, no importa que usted vaya a una iglesia, usted es criatura, no hijo. ¿Y dónde es que están los hijos? Los hijos son los que son guiados. Por eso dice el apóstol Pablo: porque los que son guiados, no los que se hacen llamar, no los que parecen, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ahora, si yo soy hijo, si Dios no falla y Él me dio una promesa, ¿por qué algunas profecías que Dios me ha dado yo no las he visto? Cuando lo que Dios dice no lo has visto, es por una de estas razones que te voy a decir ahora. Número 1, cuidado si usted se encontró con un falso profeta y ahora está confundiendo la falsedad del profeta con un fallo de Dios. Dios no falla. No confunda la emoción de un hombre, porque hay incluso gente que Dios la usa y se usan ellos también. Un día Dios la usó y otro día se usaron ellos. ¿Alguien está aquí? Entonces el día que se usaron ellos y te dicen algo que tú creíste porque ya tuviste que en otro tiempo Dios los usó, ahora tú abrazas eso. Y cuando eso no se da, tú tienes que tener la madurez de parte de Dios para decir: es que si Dios no lo hizo fue porque Dios no habló, punto. ¿Por qué me tengo que enojar con Dios? No me tengo que enojar con Dios por un fallo del instrumento. Razón número 2 por la que lo que Dios dice a veces no lo vemos. Quiero que oiga: Dios habló y usted no se mantuvo firme para recibir lo que Dios le dijo. ¿Dónde tú estabas cuando Dios te dio la promesa? ¿Cómo estaba tu vida espiritual? La promesa que Dios te da a ti, tú tienes el poder de atrasarla. ¿Y cómo? Cuando me desenfoco y me muevo de la postura espiritual donde yo estaba cuando recibí la promesa. Entonces usted me va a decir: pero Dios no cambia. Él no cambia. Pero aunque yo fuera infiel, Él permanece fiel. Sí, Él permanece fiel. ¿Qué significa? Que Él está en el mismo lugar donde tú estabas cuando Él te dio la promesa. Por eso cuando tú te mueves, Él te dice: te vas, te desesperaste, te espero aquí. Pastora, pero ¿se va a cumplir sí o no? Si tú te arrepientes, si tú te sacudes y tú dices: espérate, ¿dónde yo estaba cuando Dios me habló esto? Déjame yo volver a ponerme en mi postura de guerrero y no de víctima, de hijo y no de criatura, de un hombre y una mujer que ama a Dios y no que hay que obligarla para que le sirva a Dios porque no siente hacerlo espontáneamente. La razón número 3 por la que a veces nosotros no hemos visto lo que Dios dijo que va a hacer es porque a Dios nosotros no le podemos poner presión. Tu ansiedad es enemiga de la manifestación de lo que Dios ha dicho que te va a dar. Dios quiere que tu bendición llegue en un momento donde tú sepas que no es la bendición lo que tú necesitas, es al Dios de donde la bendición procede.
y a Él ya tú lo tenías antes de que llegara la bendición. Si Dios te da a ti las cosas por ansiedad, está certificando que lo que a veces tú dices, es que yo no puedo vivir sin dinero. Entonces ahí viene Dios y darte dinero. Dios no actúa así. Cuando tú dices que yo no puedo vivir si no me pagan tanto, o si no es en una casa así, dice el Señor, te voy a demostrar del material que tú estás hecho. Te voy a demostrar que ciertamente tú estás hecho del material que puede pasar por el fuego y que el fuego no lo quema, que puede pasar por las muchas aguas y las muchas aguas no lo ahogan. ¿Y sabes la diferencia entre un llamamiento y una promesa? El llamamiento depende de ti, la promesa depende de quien te la dio. Hoy viene Dios a decirte, si tú solamente te mantienes siendo hijo y te mantienes en el lugar donde yo te dije que te quiero y haciendo lo que yo te mandé a hacer, es cosa inminente, es imposible que lo que yo te dije a ti que voy a hacer, yo no lo haga. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará. Él habló y lo que dijo no se cumplirá. Dice el Señor hablando acerca de esto. Ciertamente se hará como lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Cuando usted no tiene revelación de Dios, usted le coge miedo a lo que se ve. Y usted dice, ¿cómo será que Dios lo va a hacer si hay gente tan poderosa tratando de impedir? Déjame decirte algo, ay, al que está sentado en el trono, ay, es que yo no sé. El que hace, aleluya, de lo imposible lo posible, ¿quién se le puede parar al frente?